Vamos a estar de pie, por favor, y vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Carta a los romanos. Vamos a leer el capítulo 12. Capítulo 12 de la carta de los romanos, versículos 1 y 2. Leamos la palabra de Dios, todos juntos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Vamos a orar una vez más. Padre Celestial, muchas gracias por este día. Gracias por tus misericordias que son nuevas hoy. Gracias por tu amor en Jesucristo, que nos ha salvado, nos ha redimido, y por esa obra perfecta hoy estamos aquí como un pueblo para adorarte, para alabarte, para engrandecerte. Te pido, Señor, que al predicador, en medio de su debilidad, en medio de su incapacidad, lo ayudes, que tu Espíritu Santo lo asista para que trace con rectitud tu palabra. Señor, que hoy seas tú quien hable. Permítenos tener corazones dispuestos para escuchar tu palabra, estar atentos, Señor, a lo que tú quieres que nosotros hoy aprendamos, que podamos, para la gloria de tu nombre, aplicar esta palabra en nuestras vidas, no ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra, para la gloria de tu santo nombre, Señor. Rogamos esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El sermón de hoy se titula El costo de vivir en la voluntad de Dios. ¿Cuál es el costo de vivir en la voluntad de Dios? Se cuenta que un joven sufrió un accidente mientras reparaba el techo de su casa. El tratamiento de recuperación para su columna era extremadamente costoso y él no podía pagar. Pero alguien inesperadamente fue al hospital y pagó todo el tratamiento que este hombre debería recibir. El joven se puso muy contento, creyendo que el pago del tratamiento solucionaría todo. Lo que el muchacho no esperaba era que luego de tener acceso a todo el tratamiento, él debía ir todos los días, 5 horas al día, de 5 a 8 horas al día, en terapia con el quiropráctico, recibiendo una muy dolorosa recuperación para su dolencia. Y esta es la historia de muchos de nosotros, y esto es lo que el pasaje hoy quiere enseñarnos. Cristo ya pagó por nosotros y tenemos acceso ante el Padre, hemos sido reconciliados con Dios. El problema es que pensamos que eso es todo, y pensamos que ahora ya no debo hacer nada, que ahora ya no debo trabajar, que ahora ya no debo sufrir. Decimos, Él lo llevó todo, pero ahora a mí no me toca nada. Hermanos, hay un remanente de pecado en nosotros y solo un doloroso proceso de santificación es lo único que puede sanar y limpiar nuestras almas. De eso se trata el sermón. Vamos a ver solo 2 puntos. Versículo 1. El costo de vivir en la voluntad de Dios es el dolor de la adoración. Versículo 1. Y versículo 2,
El costo de vivir en la voluntad de Dios es el dolor de la transformación. Versículo 1, el dolor de la adoración. Versículo 2, el dolor de la transformación. Viendo este versículo, a primera vista, valga la redundancia, no parece que hablara mucho de dolor. No parece que fuese el sufrimiento el hilo conductor de estos dos versículos. Pero como vamos a ver hoy, así es. Entremos en nuestro primer punto, el dolor de la adoración. Miren cómo comienza el apóstol Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo comienza hablándole a los romanos con un ruego. Podríamos traducirlo como implorar. Está expresando urgencia, gravedad. Lo que está por decir no es algo sencillo. Él no les está sugiriendo, él no está opinando algo para que los romanos lo sepan. Los hermanos en Roma ven a Pablo escribiendo esta carta con un sentido de urgencia. Él está rogando, gritando, ustedes, hermanos míos. Tampoco dice amigos míos. Y no dice vecinos míos, ni compatriotas, porque él era romano también. De hecho, la carta él la escribe con un sentido especial porque él aún no había podido visitar Roma y esta era su presentación ante ellos. Él les dice, hermanos, os ruego, pero ¿por qué? ¿Por qué son hermanos? Les dice hermanos porque ellos han recibido las misericordias de Dios. Ustedes han sido los recipientes, los receptores de las misericordias de Dios. Y a ustedes que han recibido esas misericordias, les ruego, les pido, les suplico. Pero ¿de cuáles misericordias está hablando el apóstol? Miren cómo comienza el versículo. Así que cuando usamos esta palabra es porque anteriormente hemos dado algún indicativo. Les doy un ejemplo. Debemos subir a comer al segundo piso, así que tomemos las mesas y las sillas y llevémoslas para comer allá. Hay un indicativo, debemos comer. Pero luego vemos un mandato. Tomemos las mesas, hagamos esto para poder lograr lo que queremos. El apóstol ya les dio los indicativos, ya les enseñó la doctrina. Aquí en el capítulo 12, el libro de Romanos tiene su coyuntura. Los versículos 1 y 2 son la bisagra que une toda la carta. Primeros 11 capítulos habló de la justificación. Comenzó hablando de que no hay nadie que quiera a Dios. El apóstol nos dice en Romanos 3 que todos se descarriaron, no quieren buscarlo. Y por lo tanto, todos somos merecedores del infierno. Y continúa su exposición hablando de que no somos dignos de recibir salvación. Pero aún así, Cristo vino, se hizo hombre, vivió como hombre y murió siendo Dios en la cruz por pecadores viles como nosotros. Hemos sido salvados. Cuando el apóstol les dice, os ruego por las misericordias de Dios, les está diciendo por la obra de Jesucristo, porque ustedes han sido salvados, porque ustedes han sido regenerados, porque ustedes han sido justificados sin merecerlo. Por eso os ruego. Y entonces va a comenzar a dar los mandatos. Hermanos, cuando decimos que algo es gratis, no queremos decir que es barato. La salvación es gratis, pero costó la vida misma de Cristo.
costó la sangre misma de Cristo. Es gratis, pero no es barata. Dios mismo tuvo que venir, porque valía una eternidad y Él pagó eternamente, porque Él es eterno en la cruz. Y aquí comenzamos a ver el dolor, como decía hace un momento. Es el dolor de Cristo, su sufrimiento, que nos hace partícipes a nosotros de estas misericordias tan grandes. La misericordia de Dios es un resultado del dolor de Cristo por nosotros. Hermanos, lo que Pablo quiere mostrarnos aquí es que no estudiamos la palabra solo para meternos información en la cabeza. Él pudo haber terminado la carta de los Romanos en el capítulo 12. Ya les dijo que Cristo salvó, ya les dijo que los justificó, ya les dijo que tienen entrada al cielo aun cuando no lo merecían. Pero ahora, ¿qué les dice? Ustedes, por lo tanto, así que deben vivir para Dios. Su vida debe ser una respuesta práctica a lo que Dios ha hecho, a su redención, a su justificación, a su obra en la cruz. Mi propósito, quiere decir Pablo, no es solo enseñarles, es rogarles que cambien, que la doctrina moldee sus vidas. Y es a la luz de esa salvación tan grande que Pablo comienza a exhortar a los hermanos en Roma. Pero el foco de nuestro primer punto no se encuentra ahí, sino en la segunda parte de este versículo 1. ¿Qué es lo que Pablo les ruega? Por esas misericordias que han recibido, ¿cuál es la petición que Pablo les hace? Lean el versículo 1. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto racional. Adoración a Dios. Nos está hablando de adorar a Dios. Y él dice, presenten sus cuerpos, ofrezcan sus cuerpos. Dice un comentarista, esto es lo que nunca diría un griego de la época. Para él, lo que importaba era el espíritu. El cuerpo no era más que una prisión, algo desagradable y vergonzoso. Pero el cristiano sabe que su cuerpo pertenece a Dios, tanto como su alma, y que puede servir a Dios tanto con su cuerpo como con su mente y corazón. La palabra cuerpo aquí nos habla de todo el ser. Lo que Dios nos está diciendo es, dame todo de ti. Entrégate todo a mí. Es lo que dice el Señor. Él no está diciendo, entreguen sus cuerpos los domingos a las 10 de la mañana en adoración a Dios. O entreguen sus cuerpos el miércoles en la noche en adoración a Dios. O entreguen sus cuerpos todos los días 10 minutos a las 6 de la mañana. No. Habla de un culto, de una adoración a Dios constante en la vida del cristiano. Él pide todo, hombres y mujeres entregados absolutamente a Dios. Calvino dice, al hablar del cuerpo, Pablo no se refiere solamente a nuestra piel o huesos, sino a la totalidad de lo que nos compone. Él adoptó esta palabra para designar más completamente todo lo que somos, ya que somos miembros del cuerpo, ya que son los miembros del cuerpo los instrumentos por los cuales llevamos a cabo nuestros propósitos. Es decir, cuando hablamos de que debemos entregar a Dios nuestro cuerpo, hablamos de entregar a Dios nuestras manos para que no hagan lo malo, nuestros ojos para que no vean lo malo, nuestra mente
para que piensen lo bueno. Lo que sucede con el cuerpo es un simple resultado de lo que hay en nuestro interior. Todo lo que usted hable, todo lo que usted diga, todo el lugar al que usted se dirija, eso es lo que hay en usted. Cristo mismo lo dijo, de la abundancia del corazón es de lo que habla la boca. Así que cuando usted diga algo, actúe de cierta forma, piense bien en eso, porque eso es lo que es usted en su interior. Pero Pablo nos dice que este culto a Dios es un sacrificio vivo. La ley de la Torá requería que los judíos observaran un sistema de sacrificar animales para ser perdonados de sus pecados y recordarles el significado de sus pecados. Solo aquellos animales sin defecto podrían servir para el sacrificio. Los cristianos a los que Pablo les escribe son gentiles, no son judíos. Ellos no tenían en su mente todo este sistema sacrificial y no se sienten obligados a sacrificar animales para el perdón de sus pecados. Sin embargo, Pablo les está diciendo, están obligados a sacrificar y no un animal. No pueden intercambiar sus vidas por las de un animal. Ustedes deben entregar su vida misma a Dios en sacrificio vivo. ¿No les parece que suena raro? Sacrificio vivo. Es como dormir despierto. Un sacrificio es muerte. Un sacrificio es sangre. ¿Por qué el apóstol nos habla de sacrificio vivo? En el Antiguo Testamento se tomaba el animal más perfecto que hubiera, se le cortaba el cuello, se degollaba, se desangraba en el altar y esa sangre se rociaba sobre la persona que venía para recibir perdón de sus pecados. Una vida era puesta en sacrificio. Pero miren, el sacrificio moría. Pablo dice que es vivo. ¿Saben por qué? Porque el sacrificio expiatorio de muerte por el pecado lo llevó Cristo. Nuestro sacrificio es vivo porque Cristo murió en su sacrificio. El sacrificio de Cristo es para salvarnos de nuestros pecados. Porque el texto suena raro. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer un sacrificio si ya Cristo pagó? ¿Por qué me habla de muerte si ya ha sido justificado por fe? Eso es lo que Pablo acabó de decir. Pero no se está contradiciendo. No nos referimos a un sacrificio para salvarnos. No nos referimos a un sacrificio para alcanzar el favor de Dios. No nos estamos refiriendo a un sacrificio para entrar al cielo y remover nuestros pecados. Porque por fe en Cristo somos salvos. Dice Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que usted y yo necesitemos fe en Cristo para salvación nos muestra que somos incapaces de cumplir la ley perfecta de Dios. Usted y yo mentimos, robamos, fornicamos, hicimos todo lo malo que pudimos haber hecho. Y aunque hubiéramos cometido un solo pecado, es suficiente para ir al infierno, porque fue contra un Dios eterno. No podemos cumplir la ley. ¿Qué hacemos? Las misericordias de Dios, esas misericordias que nos ofrecen salvación y vida eterna, nos permiten por fe en Cristo ser justificados e intercambiar con Cristo su justicia. Él nos da su justicia a nosotros y Él toma nuestra maldad y por eso muere.
Pero eso no demuestra que la ley sea mala. Demuestra que yo soy malo y no puedo cumplir esa ley tan buena, esa ley tan perfecta, esa ley sublime del Señor. Y solo Cristo pudo cumplirla. Así que Cristo nos salva, pero ahora que estamos en Cristo, no podemos quedarnos quietos. No podemos sentarnos, ya Cristo murió por mí. Y eso es todo de lo que se trata la vida cristiana. Cristo ahora nos manda a obedecer la ley, pero ya no es para salvación. Ahora es para purificación, para santificación. La ley nos lleva a Cristo para que Él nos salve, pero Cristo nos envía de vuelta a la ley para ser santificados. Por la fe en Cristo no tenemos que cumplir la ley, pero por amor a su sacrificio la obedecemos. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Él es nuestra justicia. Aún hoy no podemos cumplirla, pero hoy luchamos por obedecerla, porque es ahí donde encontramos purificación para nuestras almas. Es ahí donde somos santificados. Es en la ley del Señor donde el justo se deleita. Como dice el Salmo 1, mi delicia es la ley del Señor. Es un deleite obedecerla. Así que no hacemos obras para salvación, sino que obedecemos porque hemos sido salvos. Y aquí, hermanos, está el sacrificio vivo que nos habla de dolor. Dolor en la adoración. El sacrificio es morir, pero es vivo. Es morir en vida. Es morir a nuestros placeres. Es morir a nuestros deseos. Es morir a nuestro egoísmo y seguir a Cristo. Es tomar su cruz. Es dejar Netflix y abrir la Biblia y leerla. Eso duele, eso es sacrificio. Es dejar Facebook y arrodillarme a orar y hablar con Dios. Es dejar la mentira, es dejar la pornografía, es dejar el adulterio, es dejar la mentira, es dejar el chisme. Nuestra naturaleza pecaminosa aún está ahí y no nos puede pasar como al joven. Ya él pagó, no necesito hacer nada más. Porque hemos sido salvos y porque él pagó, ahora debemos pasar por ese doloroso proceso de santificación que nos hace aceptos a Dios. Sacrificios vivos. Esa es la adoración. Ese es el culto racional. Hermanos, es un culto no emocional. ¿Qué dice la Escritura? Racional, con entendimiento, conociendo quién es Dios, conociendo su palabra, que me guía a morir a mí mismo constantemente. Y estoy en mi trabajo y en mi trabajo levanto a Dios ofrenda agradable. Porque cuando me siento tentado a hacer algo, mortifico mi pecado. Estoy en la escuela, estoy en la universidad o estoy en un lugar donde nadie me ve. Ahí soy sacrificio vivo, agradable a Dios. Cuando vivo para Él, cuando muero a mí. Dolor en la adoración. De eso se trata la vida del cristiano. Usted quiere saber que está viviendo en la voluntad de Dios. Usted está sufriendo por Dios.
La vida del cristiano que agrada a Dios es una vida continua de adoración. Y adoración no es solo leer la Biblia. Adoración también es trabajar para proveer para mi familia, porque a eso Dios me llamó. Adoración también es cuidar de mis hijos y enseñarles, porque a eso Dios me llamó. Adoración es en todo momento de nuestras vidas, porque en todo momento de nuestras vidas podemos vivir para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios, dice Pablo. Y cuando agradamos a Dios dándole gloria, ahí, mis hermanos, estamos adorándolo. Lo que Pablo nos dice es consagración total del corazón, la mente, la voluntad, los hechos. Es adoración con lo que veo, es adoración con lo que hablo, es adoración con lo que pienso, es adoración con lo que escucho, es adoración con lo que toco, es adoración con nuestros cuerpos para Dios. Y dice Pablo, este sacrificio viviente es santo y agradable a Dios. El sacrificio de animales era sagrado porque requería tomar algo precioso, que es una vida, y ofrecerla a Dios. La matanza de este animal servía como recuerdo para aquellas personas de que sus vidas mismas eran requeridas ahí en el altar, pero que Dios había provisto un reemplazo provisional para su pecado. Ellos sabían, cuando veían degollar al cordero, cuando veían degollar al animal y desangrarse en el altar, ellos debían recordar, mi cuello es el que debería estar siendo abierto y yo soy quien debería estar siendo desangrado por haber pecado contra Dios. Pero Dios ofreció sustituto y Cristo es la imagen misma y el único y verdadero cordero suficiente que pagó por todos nuestros pecados y que fue degollado. El cordero que derramó toda su sangre inmolado en la cruz por usted y por mí, para que nosotros no perezcamos. Así que ahora que hemos recibido esta salvación tan grande, nuestras vidas deben ser de adoración. Y lo que dice Pablo es, estos son sacrificios santos y agradables a Dios. Cuando usted está en tentación y ora a Dios y vence la tentación recordando la palabra de Dios, eso es santo y agradable al Señor. En este primer versículo, ¿cuál es el costo de vivir en la voluntad de Dios? Es dolor, es sacrificio. Pero el costo de la voluntad de Dios no es solo en la adoración. El costo también implica transformación. Y ese es nuestro segundo punto. Vamos al versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si en el primer versículo Pablo nos dice qué hacer, en el segundo versículo él nos dice cómo debemos hacerlo. No os conforméis a este siglo. Él comienza negando algo. No deben acomodarse al contexto, a la época, a la cultura en la que están. El creyente ya ha recibido parte aquí en esta tierra, primicias de lo que será la vida eterna. Hoy ya podemos disfrutar algo de eso, no plenamente,
pero hoy ya estamos en Cristo, hoy ya hemos sido salvados, pero seguimos aquí. Ya, pero todavía no. Somos salvos, sí, pero todavía no estamos en el cielo. Seguimos en esta tierra. Y mientras estamos aquí, no podemos amoldarnos a las formas del mundo presente. Ellos no pueden tomar como modelo las costumbres de este siglo. Hermanos, ni los modelos, ni los futbolistas, ni los cantantes, ni las filosofías de las universidades, ni la política, nada puede moldear la vida del cristiano, además de la palabra de Dios. Y no nos damos cuenta de esto. La cultura, desde que somos niños, comienza a metérsenos en la mente. Un niño está viendo dibujitos, pero entre capítulo y capítulo hay 10, 15, 20 propagandas. Y el niño, desde que está pequeño, él dice, no es suficiente lo que yo tengo. Debo tener este juguete y debo tener esta muñeca y cuando sea grande quiero tener esto. Y desde pequeños nos empiezan a volver consumidores y a meternos basura para que nuestros corazones se vuelvan codiciosos y luego seamos productivos para este mundo consumista. El mundo nos quiere moldear todo el tiempo. En las universidades, en el trabajo, afuera en la calle. Muy probablemente la forma en la que nosotros nos comunicamos ha sido moldeada, no por la palabra, por lo que hay afuera. Podemos dar muchos ejemplos, pero es el discernimiento nuestro el que nos va a llevar a entender qué es lo que mi mente está obedeciendo. ¿Estoy siendo moldeado por la palabra de Dios? ¿O es la televisión? ¿O son las redes sociales? ¿O qué moldea mi vida? Él dice, no se amolden, no se acomoden. Pero él no dice, dejen de hacer lo malo solamente y se queda ahí. Recuerden lo que hablamos hace un tiempo, no es neutralidad, no es estaba haciendo lo malo y ahora dejo de hacer lo malo y ya. No hay neutralidad. Debo hacer lo bueno. No hay un punto intermedio. Si no estoy haciendo lo malo, estoy haciendo lo bueno. Porque aún quedarme quieto es malo o es bueno, dependiendo de la circunstancia. Y ahora les da un mandato en forma positiva. Si no, transformaos. Esto es lo que deben hacer. ¿Quieren dejar de ser moldeados por el mundo? ¿Quieren dejar de vivir según sus lineamientos, sus reglas? Entonces transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo en el versículo 1 nos llama a dar nuestros cuerpos a Dios y ahora nos llama a dar nuestras mentes a Dios. Transfórmense. La palabra que él está usando en el griego es metamorfos. De ahí viene nuestra palabra en español, metamorfosis. El ejemplo de la metamorfosis clásico es el de una oruga fea, es un gusano que se convierte en una mariposa hermosa después de la transformación, de la metamorfosis. Un día es algo y luego es totalmente diferente. La oruga no es bonita, pero la mariposa sí. La oruga se arrastra por la tierra, la mariposa vuela por el aire. Los jardineros odian los gusanos y no les gustan las
orugas, pero tienen flores para que vengan las mariposas y estén ahí. Así es que por la gracia de Dios, hermanos, y la obra del Espíritu Santo, nosotros que antes éramos algo, ahora Él nos transforma, pasamos por esa metamorfosis y llegamos a ser completamente diferentes para Dios, santos, agradables. Y esa metamorfosis, esa transformación requiere dolor. Cuando el niño está creciendo, le duelen los huesos de los pies, las manos, porque están creciendo sus huesos. Él está siendo transformado, él está madurando y conforme va creciendo, debe pasar por dolor. Le da dolor que se le caigan sus dientes. Pero son procesos necesarios para madurar. Así es con nosotros. Nosotros, para crecer en la vida cristiana, debemos madurar. Y eso duele. No se trata solo de adoración, sino de transformación constante. Y esa transformación se convierte en adoración a Dios porque a Él le agrada que seamos transformados por medio de la palabra. La justificación de Dios paga completamente por nosotros, pero en la santificación debemos trabajar para crecer. El apóstol añade, es la renovación de vuestro entendimiento. Ustedes, recuerden lo que hablamos hace un momento, lo que yo hago es lo que yo pienso. Como yo hablo, así yo creo. Así que si transformamos nuestro entendimiento, ¿qué creen ustedes que va a cambiar? Nuestras obras, nuestra vida completa. Y ya no le hablo a mi esposa como le hablaba antes. Y ya no le hablo a mi vecino como le hablaba antes. Y ya no pienso como pensaba antes. Y ya no cuento los chistes que contaba antes. Y ya no veo lo que veía antes. Porque cuando mi entendimiento es transformado por la palabra de Dios, toda mi vida es transformada. Y eso implica dolor. Porque cuando Dios me abre los ojos y yo veo que he creído algo que está mal, en ocasiones el orgullo no me quiere dejar. Y digo, pero he creído esto tantos años y ahora que entiendo la palabra y que veo esto, y muchos sabiendo endurecen su cerviz, como dice la Biblia. Y por orgullo no quieren entender qué es lo que dice la Escritura y qué es lo que Dios nos está diciendo. Hermanos, que no seamos duros de servicio, que escuchemos la palabra de Dios y que penetre en nosotros, que renueve nuestro entendimiento. Si hemos estado equivocados en algo, nuestro entendimiento debe cambiar a la luz de la Escritura. No podemos vivir por lo que yo quiera. No es que yo quiero creer esto y yo quiero vivir así. Pero Dios nos pide ser sacrificios vivos y nos pide ser transformados. Debemos mirarlo a Él y creer lo que Él nos dice. ¿No les pasó, hermanos, cuando estudiamos la doctrina de Dios, que nuestros corazones luchaban por aceptar algo tan claro en la Escritura que no habíamos visto y que nos tenía cómodos en alguna área de nuestra vida sin mortificar nuestro pecado? Eso no lo queremos creer. Pero cuando vemos eso, no puede ser orgullo lo que hay en nosotros.
sino humildad para escuchar la palabra de Dios, pedirle perdón y arrepentirnos por nuestro pecado y buscar moldear nuestras vidas a eso. Porque es conformarnos a lo que Dios dice, no lo que el mundo dice. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Yo voy a adorar a Dios y eso me va a costar. Yo voy a ser transformado y eso me va a doler. Miren cómo termina el apóstol Pablo. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, el dolor que sufrimos en la adoración, el dolor que sufrimos en la transformación, el dolor que hay al mortificar mi pecado, el dolor que hay al amar al otro como Cristo me amó, el dolor que hay al perdonar al que me ofendió, es un dolor que trae gozo verdadero. Hermanos, Dios se agrada cuando maduramos por medio de la transformación de nuestro entendimiento, siendo sacrificios vivos a Dios. ¿Y saben qué? Para un verdadero cristiano no hay nada que lo haga más feliz que agradar a Dios. Y en nuestras vidas hay insatisfacción porque sabemos que no estamos agradando a Dios como deberíamos. Y sabemos que no queremos mortificar pecados que hay ahí y no queremos dejarlos. Y eso trae amargura y eso trae dolor. Y el pecado que no mortificamos, él sí nos mata a nosotros. Pero cuando vivimos para Dios, hermanos, podemos comprobar cuál es su buena voluntad. El precio es alto para vivir en la voluntad de Dios, pero es agradable a Dios. Y eso, hermanos, es lo único que nos va a satisfacer. El verdadero gozo nace del dolor. Piensen, ¿por qué estamos usted y yo aquí hoy? Hermanos, fue Cristo quien sufrió en la cruz. De ahí viene nuestra esperanza, nuestra salvación, nuestra vida eterna, la paz y el gozo de todos los millones de cristianos en el mundo. Vienen del dolor de Cristo. De ahí, del dolor para Dios, del dolor en culto racional, en adoración al Dios viviente. De ahí nace la felicidad verdadera. Nuestra adoración y transformación solo serán agradables a Dios si lo hacemos según su palabra. Es a través de la palabra de Dios que usted y yo somos instruidos, redarguidos, corregidos para toda buena obra, como enseña la Biblia. Es lo que hoy estamos haciendo, exponiendo la palabra de Dios, leyéndola, explicándola y aplicándola a nuestros corazones para ser más como Él. Y es la palabra de Dios, ese método especial por el cual nuestro entendimiento es transformado. Pero es lamentable que muchos cristianos hoy en día no saben cuál es la voluntad de Dios para ellos. Y no saben obedecerlo y no viven para Él porque no conocen sus Biblias. Hermanos, cuando no renovamos nuestro entendimiento en la palabra, entonces no sabemos cómo actuar. Y viene un problema o una situación familiar o económica o mi pecado mismo y no sé qué hacer. Y hay angustia en mí y desesperación porque no conozco la palabra de Dios y no sé qué hacer frente a una situación. Cuando conozco la Biblia, obedezco a Dios. Cuando la desconozco, desobedezco.
Esto me recuerda la historia de ese hombre que después de 5 días casi muriendo en un crucero, le preguntaron en la sala de urgencias, pero ¿por qué? ¿Por qué estás tan desnutrido si hay comida en todo el barco? Le dijeron, présteme el boleto, muéstrame el boleto que tiene. Y él lo sacó y lo leyó por detrás. Y decía, tiene acceso a una habitación privada, baño, comida buffet, desayuno, fruta, postres, agua, y la lista era larga. Pero llegó, compró el boleto pensando que solo tenía la entrada y nada más. Por no leer y no conocer, estaba muriendo. Y esa es la historia de muchos cristianos que no entienden la palabra de Dios, la ignoran, no la conocen y están agonizando en sus vidas. Están muriendo, pero no como sacrificio vivo. Desconocer a Dios, hermanos, como dice Oseas, solo trae muerte. Y no es muerte que agrade a Dios. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Así que si renovamos nuestro entendimiento en la palabra de Dios, vamos a saber cómo presentar sacrificio vivo. Pero miren esto, sin entendimiento no vamos a saber presentar sacrificio vivo, porque no vamos a poder obedecer, ni vamos a poder ser transformados, porque no conocemos la palabra de Dios. Y por lo tanto no vamos a vivir en la voluntad de Dios para nuestras vidas, y por lo tanto nuestras vidas no tienen sentido. Fuimos creados para vivir en la voluntad de Dios. Fuimos creados para Dios. Y si no estamos en Él, ¿qué significado tiene mi vida? Si mi diseño original fue para Él, yo no puedo utilizar un serrucho como martillo. Su diseño no fue para eso. Nuestro diseño es glorificar a Dios. Y cuando buscamos placeres en cualquier lugar y vivir para nosotros mismos, ahí es donde hay amargura, porque para eso no fuimos diseñados. Así que es la palabra la que guía nuestra adoración y la que guía la transformación de nuestro entendimiento. Hermanos, la pregunta hoy es, ¿estás sufriendo para Dios por el precio de vivir en su voluntad? ¿O estás sufriendo por la negligencia de conocer a Dios y su palabra? ¿Por qué sufres? Hermanos, no se trata de sufrir por sufrir, no se trata de tener dolor porque sí, no somos masoquistas, pero el cristiano sufre por amor. Así como el novio enamorado de su novia, cuando hace frío se quita la chaqueta y se la da a ella y él soporta el frío, el amor por ella es más grande que su dolor. Y a él no le importa que tenga frío. Él está bien sabiendo que ella está bien. Cuando sufrimos para Dios y lo amamos, el dolor nos lleva a deleitarnos, porque no es gravoso, no es una carga, no es por obligación. Lo hacemos voluntariamente en amor a nuestro Redentor, que dio su vida por nosotros. Cuando amamos a Dios, el sufrimiento no causa maldiciones en nuestros labios, ni ira descontrolada, sino gozo en Él. Así que mi hermano, recuerda, la adoración cubre cada área de tu vida. Y si queremos vivir en la voluntad de Dios, debemos entender que debemos sufrir.
Si tú no estás sufriendo hoy, tú no estás viviendo para Dios. El sufrimiento es el sello de un cristiano. Porque yo debo morir todos los días para tomar mi Biblia y leerla. Yo debo morir todos los días por mi esposa y por amarla. Debo morir todos los días por los hermanos, por los vecinos, por mis amigos de trabajo, para mostrar el amor de Dios. Y eso duele. Si no hay sufrimiento, no hay gloria. Mateo 16. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En el mundo es el que más haga, el que más sobresalga, el más orgulloso, el que más mande, el más rudo. En Cristo es el que pierda su vida, el que se sacrifique, el que gana, el que vence. Hermanos, Cristo dio su vida, su sangre por la iglesia. Y hoy nosotros no queremos dar ni sudor por un hermano que sufre. ¿Cómo es nuestra vida? A la altura, al estándar que hoy la palabra nos muestra. Pero este mensaje es también para aquel que no conoce a Cristo y que no se ha arrepentido de su pecado. Porque, amigo, tú no has recibido las misericordias de Dios. Y porque no has recibido las misericordias de Dios, no puedes deleitarte en el sufrimiento, ni gozarte. Te consume el dolor. Y el dolor, sin Cristo, no trae esperanza. Así que ven a Cristo, porque has pecado contra Dios. Y arrepiéntete de tu pecado. Recíbelo como Señor y Salvador. Y esas grandes misericordias las recibirás. Y tendrás el don de la vida eterna. Y podrás deleitarte con nosotros en el Señor, sufriendo gozosamente para Él. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por abrir los ojos de nuestro entendimiento y mostrarnos cuán pecadores somos, cuán rebeldes somos. Señor, perdónanos porque no entendemos lo grande de tu sacrificio. No entendemos lo sublime de tus misericordias. Y no queremos, porque no entendemos tu palabra, no queremos ser sacrificios vivos. Y no queremos ser agradables a ti muchas veces en nuestro pecado. Perdónanos por nuestra dureza de corazón. Y danos corazones que te amen, corazones que te anhelen, corazones que te busquen. Señor, haz de nosotros hombres y mujeres que te amen por sobre todas las cosas. Señor, y que diariamente podamos adorarte como sacrificios vivos y podamos ser transformados en nuestro entendimiento por medio de tu palabra, para vivir en tu voluntad y agradarte a ti. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.